La espiritualidad de nosotros los creyentes. Lili, ¿podés poner ya la primera, si es posible? Vamos a hacer los días jueves, pero bueno, esto que ustedes están viendo es simplemente un repaso y sirve el repaso para hacer un contexto, para hacer una base de lo que hoy con la ayuda del Señor vamos a indagar un poquito, a meternos un poquito para profundizar un poco. Recuerden siempre que, vuelvo a decirlo, ¿no? Dios puso en el corazón del pastor encarar este tema siempre con la base de Zacarías 4:6, que dice: no con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Y esto tiene un significado y tiene un trasfondo y tiene un motivo, tiene un objetivo, y es que todos nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor, y por supuesto también que nosotros sepamos algunas cosas que probablemente o una de dos, o no las sabíamos o las olvidamos, y eso hace que estemos propensos a en algún momento caer en alguna prueba, en alguna dificultad, y lo que nuestro enemigo quiere es que nosotros realmente no sepamos que somos más que vencedores y que ya el Señor ya venció por nosotros. Hoy, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las necesidades en la oración, me empecé a pensar: pero nosotros ya ganamos sobre todas esas peticiones. Y en realidad nosotros no ganamos, sino que el Señor ganó. Simplemente tenemos que saber que tenemos que tomar una actitud de vencedores, ¿sí? Y eso es importante. Pero bueno, para no irnos mucho del tema, aquí entonces tenemos un repaso de lo que vimos el jueves pasado, ¿no? Decíamos que el Espíritu Santo no es, como erróneamente se piensa, o algunos hasta lo creen, no es una influencia espiritual. Yo prácticamente se lo voy a leer así de corrido, porque esto es lo que el jueves pasado vimos, ¿no? No es una influencia, no es una energía, ni siquiera es el poder de Dios. El Espíritu Santo no es el poder de Dios. El Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios. Es una persona. ¿Por qué? Porque tiene personalidad. Y cuando nosotros determinamos, o podemos considerar, o podemos entender que alguien tiene personalidad, cuando tiene inteligencia, cuando tiene voluntad propia y cuando tiene emociones, todas estas características las tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Por lo tanto, si cumple con todas estas cosas, y no es porque nosotros hacemos el parámetro, sino simplemente decimos: bueno, es una persona, pero ¿por qué decimos que esta persona es Dios? Está bien, decimos que el Espíritu Santo no es una influencia, no es una energía, no es el poder de Dios, no es un mito, no es nada de esto. Decimos que tiene emociones, decimos que tiene intelecto, que tiene inteligencia, decimos que tiene voluntad, pero aún así, y teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo es Dios? ¿En qué nos basamos? Ahora sí, ponelo otro, Sergio, por favor. El Espíritu Santo es eterno. Significa que el Espíritu Santo no fue creado, porque si hubiera sido creado hubiera tenido un comienzo, y si tiene un comienzo no es eterno. Eterno precisamente significa que no tiene comienzo ni tiene final. Por lo tanto, dice aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu sin comienzo, sin final, sin principio, sin final,
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Solo Dios es eterno. Solamente Dios. Y en este caso el Espíritu Santo también lo señala la Biblia, lo indica la Biblia, es eterno. Una condición, una virtud, ¿sí?, de Dios. Vamos al otro. Hoy tener el dedo presto así porque vamos a ser rápido. Es omnisciente. ¿Qué significa ser omnisciente? Conoce todas las cosas. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña. ¿Qué significa escudriña? O escudriñar. El verbo escudriñar significa conocer, entender, saber. Todas cualidades o características que tienen que ver con el conocimiento. En este caso dice todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo ve, ¿sí? Entonces es omnisciente. Otra característica, otra virtud, únicamente aplicada a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es eterno y es omnisciente. Sabe todas las cosas, todas. No hay nada que el Espíritu Santo no sepa. Vamos al siguiente. Es omnipresente. Bueno, creo que queda más claro, ¿no? Omnipresente, está en todos lados a la vez. Está en todos lados a la vez. En este momento, en la casa de ustedes, está el Espíritu Santo. Y acá con nosotros también. Fíjense lo que dice David, Salmo 139:7. Este es un capítulo que a mí me encanta, porque da todos los detalles de la geografía del planeta. No hay lugar en donde el Espíritu Santo nos podamos escapar. Está en todos lados. Fíjense lo que dice Salmo 139. Usé solamente un versículo, pero puede leerlo completo el Salmo 139. No tenemos escapatoria. El Espíritu Santo está en todos lados. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Este capítulo de Salmo dice: si voy al monte más alto, ahí estás tú. Si voy al fondo del mar, ahí estás vos. Para vos es lo mismo la noche que el día. Para vos es todo. No hay lugar donde el Espíritu Santo no esté. Esto significa que el Espíritu está presente en todos lados, en todo momento. Y ahora vamos al otro sentido. Es poder creador. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y fíjense lo que dice Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El único creador, el único que crea cosas es Dios. El único. Tal vez me aparto un poquito, porque hay un concepto, hay una idea, por supuesto equivocada, errónea, que es que Satanás también tiene poder para crear. No, Satanás no puede crear nada. Ni puede estar en todos lados a la vez, ni puede saber todas las cosas. Y no es eterno, porque Dios creó a Lucifer. Por lo tanto, estas son las 4 características de Dios, que se complementan con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo cumple estas 4 características, por así decirlo. Y entonces, yo les hago una pregunta y se las hago al revés. Pasa ahora a hacer yo al otro. ¿Puede una persona, la que sea, puede un ser eterno, ser omnipotente, ser omnisciente, ser creador y no ser Dios? ¿Puede? No. Por lo tanto, como dice aquí en esta plaquita, si el Espíritu Santo es eterno, si todo lo sabe, si está en todo lugar, si tiene poder creador, entonces no es una fuerza, ni una influencia, ni una energía, es Dios.
El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y ahí hay un versículo, porque fíjense, este seguramente debe ser de los versículos más contundentes, más potentes, más claros en cuanto a que señala que el Espíritu Santo es Dios. Fíjense lo que dice, ustedes lo ven ahí en la pantalla, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, cuando Ananías y Zafira habían mentido, y dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Para que mintiese a quién? Al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentirle a Dios y al Espíritu Santo es lo mismo, es la misma persona, es el mismo ser. Vamos al siguiente. ¿Ven? A esto me refería cuando le dije que les pido disculpas. Y esto no tiene más que un sentido de información, ¿no? Hago un paréntesis. Si bien nosotros tenemos, gracias a Dios, un canal de YouTube en donde nuestros técnicos en informática, Sergio y Viviana, saben manejar esto, y podemos encontrar esto en la pantalla de YouTube, ¿sí? Pero aquel que no puede, yo me acordaba de algo, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Pero lo van a entender. Yo cuando era chico, mi mamá miraba Buenas tardes, mucho gusto, y estaba doña Petrona, ¿se acuerdan? O solamente yo soy viejo. Y cuando doña Petrona hacía sus cosas, su receta, ponían la receta en la pantalla y la dejaban un rato. ¿Para qué? Para que todos la copien, ¿no? Para que todos anoten, para que todos se tomen su tiempo. Y no me acuerdo si fue el lunes o martes de esta semana, estaba mirando un programa de la tele que también era de cocina, y el conductor, o sea, estaba la cocinera que estaba cocinando, y el conductor dijo: bueno, dentro de más o menos 1 minuto 40 segundos vamos a poner la receta, así que preparen los celulares. Claro, puso la receta creo que 5 segundos y dijo: cuando aparezca la receta saquen una foto. Fíjense cómo cambió la tecnología, ¿no? Antes era un rato largo, estaba en la pantalla para anotar, ahora la ponen, sacan la foto y ya está. ¿Por qué les cuento esto? Porque tal vez muchos no tengamos el acceso a YouTube, ¿no? En donde aparece. Entonces sería bueno que por ahí saquen una foto, porque es bastante complejo para leerlo de una, hay muchos datos, pero bueno, ahí están los nombres en los que, o con los que aparece en la Biblia el Espíritu Santo. Y créanme, hay más todavía, hay más nombres, pero fíjense, aparece como Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de gracia, Espíritu de gloria, Espíritu de Cristo, amor a las Escrituras, autor de las Escrituras, Espíritu de sabiduría y revelación. De todas estas maneras y con esos nombres aparece el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y cada uno de esos nombres tiene un significado y tiene una razón. ¿Por qué aparece de esta manera? Tal vez sería otro día, otro estudio de por qué cada uno de esos nombres y por qué cada una de esas características. Porque cada uno de esos nombres tiene un significado, tiene un porqué. ¿Sí? Ahora vamos al siguiente, Sergio. Parece que voy rápido, pero no voy rápido. No voy rápido. Después encontramos los símbolos con los que aparece el Espíritu Santo en la Escritura. Símbolos, ¿sí? Y acá podemos saber, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesucristo fue bautizado? El Espíritu Santo descendía ¿cómo? Cuando en la antigüedad algún profeta, algún rey, algún sacerdote era ungido, ¿de qué manera o con qué se lo ungía? Con aceite. Símbolo del Espíritu Santo. Y aquí encontramos, por ejemplo, paloma,
fuego, agua, viento, aire, aceite, nube, luz, sello y la mano. ¿A qué se refiere? A la transmisión de dones, ¿sí? Y ahora sí, nos vamos a meter en donde vamos a estar más que nada enfocados en esta tarde. El domingo el pastor comenzó a hablar, este domingo no, sino ya el domingo anterior. Está hablando de los dones y el fruto del Espíritu Santo. Los dones son lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros para ministrar y para beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Podemos tener dones, pero si no tenemos amor, nada somos, como también lo indicó el pastor. Y esto tiene que ver con eso, porque al final de todo, vamos a ver un requisito que todos nosotros tenemos que hacer todos los días, continuamente, para poder ver que el fruto que Dios quiere que nosotros demos se haga evidente, sea visible, lo podamos ver, básicamente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu Santo en la vida del creyente. Son distintas expresiones que en la palabra de Dios aparecen, que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Vamos a ir al primero. ¿Qué dice? Bautizados. Ya hay una cita bíblica y es en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Me gustaría que alguien lo encuentre, cada una de las citas que vamos a ir viendo, que ustedes lo vayan leyendo. Porque con un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque todos fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Lo pueden ver ahorita? Porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos, la palabra lo acaba de decir, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Todos los que estamos aquí fuimos bautizados por un mismo espíritu, por el Espíritu Santo. La palabra griega de bautismo es baptizo. ¿Y saben lo que significa bautizar? Sumergir. Como cuando cada uno de nosotros fuimos bautizados, ¿se acuerdan? El pastor nos sumergió en agua. Otras versiones, en realidad no es otras versiones, sino también lo que significa la palabra bautizo es totalmente mojado. En algunas partes de la Biblia donde dice está totalmente mojado y la palabra que se usa es baptizo. Y hay algunos lugares donde también se traduce la palabra bautizo por cubrir. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo nos bautizó, significa que nosotros fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. Fuimos totalmente mojados por el Espíritu Santo. Fuimos totalmente cubiertos por el Espíritu Santo. Y fíjense, yo ahí puse tiempo verbal. ¿Y por qué es importante tiempo verbal? Porque dice, fuimos bautizados. ¿Cuándo fuimos bautizados? ¿Ahora? No, ya pasó. En el momento que creímos. Es el tiempo pasado. No significa, y en esto prestemos atención, no significa que estamos continuamente siendo bautizados. El Señor ya nos bautizó en su Espíritu. ¿Y para qué nos bautizó? Porque esta es la puerta de entrada para pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Se comprende? Nosotros fuimos bautizados con un sentido, con un objetivo.
que era el de pertenecer. Jesucristo nos bautizó con el Espíritu Santo para poder integrar a la familia de Dios, para poder entrar a la familia de Dios. Y fíjense lo que dice Pablo. Dice todos, no hay excepción. No es una parte de la iglesia, ni tampoco una élite de hermanos, ni los mejores, ni los más viejos, ni todos. Todos. Todos los que creyeron han sido bautizados en el Espíritu. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Por lo tanto es, como dice ahí, la puerta de entrada. ¿Para qué? Para incorporarnos al cuerpo de Cristo. La Biblia dice que el Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo fuimos bautizados. ¿Amén? Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. No es una interpretación de cada uno. Lo dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. La acción es puntual. ¿Qué significa? Un tiempo específico, un momento específico. Un momento que ya ocurrió, que ya pasó. Es como cuando la puerta se abre, pasamos y ya estamos en el otro ambiente. No estamos continuamente pasando la puerta. Cuando se abre la puerta yo paso y ya estoy en el otro lado, o estoy continuamente pasando la puerta. No, ya pasé, ya estoy en el otro lugar. Eso significa bautizar, que nos bautizó el Espíritu. Vamos al siguiente, Sergio. Sellados. Y acá dice Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Quién lo lee? Efesios capítulo 1, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 1, 13. Por ahí no tengo otra Biblia, pues. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Amén, amén. Fíjense, hay algo que ahí lo ven ustedes en la columna donde dice tiempo verbal, y ustedes ven una palabra que por ahí es rara, que dice auristo, ¿no? Y ustedes dicen, ¿qué será auristo? Bueno, ustedes saben que en el lenguaje, en todos los lenguajes, en todos los idiomas, en todos los dialectos, hay verbos. ¿Saben lo que son los verbos? Sí, ¿se acuerdan cuando íbamos al colegio? Los verbos son acción, es lo que uno hace, ¿no? Es lo que uno realiza. En el griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, hay un tiempo verbal que se llama auristo y que es tiempo pasado, pero tiempo pasado completado. ¿Qué significa? Yo ya fui, listo, no es que yo estoy yendo o yo estoy por ir, ¿se entiende? Es algo que ya se completó, algo que ya se terminó, algo que ya pasó, se completó la acción del verbo. Eso significa auristo. Por eso ahí en la columna de tiempo verbal puse auristo. Y en el primero donde dice bautizado dice pasivo indicativo. ¿Qué significa? Yo no voy para bautizarme, el Espíritu me bautiza a mí. Por lo tanto, mi actitud ¿cuál es? No es activa, es pasiva. El Espíritu me bautiza a mí. ¿Se entiende? ¿Sí? Es como que yo soy bautizado, no es que yo me bauticé. Yo no me bautizo a mí mismo, es alguien que me está bautizando. En este caso el Espíritu Santo me está bautizando. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Pasiva. Yo dejo que Él me bautice. ¿Sí? Acá es lo mismo en cuanto a sellado. ¿Qué dice? ¿Yo me puedo sellar a mí mismo? ¿Quién me está sellando? El Espíritu Santo. Por lo tanto, mi actitud ¿cuál es? ¿Activa o pasiva? Pasiva también. Por lo tanto, es algo que el Espíritu Santo
haz en mí. Y aparece otra característica que es indicativo. ¿Qué significa? Es un tiempo, un verbo ahorito, pasado, pasivo, yo no hago nada, indicativo, me muestra, me indica, me señala. Entonces, yo fui bautizado. El verbo es pasado, pasivo e indicativo. Me está mostrando. Yo fui sellado. Pasado, indicativo, me muestra, y pasivo. El Espíritu Santo me está bautizando, me está sellando. Ahora, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el ser sellado tenía tres implicancias. Por eso es importante de que prestemos atención a esto. El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo significaba, cuando uno sellaba algo, significaba que ese algo era auténtico, era de buena calidad. Nadie se preocupaba por sellar algo que era de baja calidad. Yo, por ejemplo, me imagino en aquel momento, yo iba a sellar algo que tenía valor, para que se reconozca que eso era bueno, para que se reconozca que eso era original, que eso era auténtico, que tenía valor. Por eso se sellaban las cosas. Otro es sellar para indicar la propiedad de algo. Yo sello, yo marco las cosas que son mías. ¿Para qué? Para que nadie se las lleve, porque son mías. Por lo tanto, yo le estoy dando un título de propiedad a algo. Yo lo sello, lo marco, es mío. Pero también el sello significaba para protección. Porque cuando yo estaba sellando, estaba indicando, nadie toque esto porque esto es mío. Por lo tanto, el sello significaba autenticidad, propiedad y protección. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos sella, nos está sellando porque somos auténticos para Él, porque tenemos valor. Nos sella porque Dios dice, esta vida ahora es mía, dice Dios. Y nos sella porque el Espíritu Santo nos da protección. Somos propiedad de Dios. Ya no somos alguien sin nombre, sin destino, sin nada. Para Dios tenemos valor, nos sella. Para Dios somos propiedad de Él, nos sella. Para Dios, Él nos da su protección, nos sella. Todo eso significa ser sellado por el Espíritu Santo de Dios. Tiempo, ahorito, pasivo, indicativo. ¿Sí? Vamos al siguiente centro. Arras. Fíjense que este es el versículo siguiente del que recién leyó Graciela. Graciela, ¿podés leer de vuelta el 13 y el 14 juntos ahora? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿Alguien sabe qué es las arras? Las arras, el sello. Ese es el sello. Las arras, la garantía. Es el anticipo. ¿Vieron cuando, por ejemplo, vamos a comprar algo y no nos alcanza la plata, pero queremos comprarlo? Entonces le decimos al comerciante, al vendedor, le digo, mira, no lo vendas. ¿Y qué nos dice el vendedor? ¿Me dejas un anticipo? ¿Me dejas una seña? ¿Me dejas algo? Esto es las arras. Las arras es el anticipo de nuestra herencia. Por lo tanto, fíjense, el sello, fuimos sellados
en qué tiempo verbal? Pasado. Y en cuanto a las arras, a la garantía, al depósito, al anticipo, ¿en qué tiempo está? En presente. Es las arras. Por lo tanto, en el pasado fuimos sellados, pero el depósito, el anticipo, lo disfrutamos ahora, en este momento. Tiempo presente. Es hermoso saber que Dios tiene preparado para nosotros mucho más de lo que nosotros imaginamos. Mucho más. Porque lo que vivimos acá es simplemente el anticipo. Es la seña. Es algo pequeño comparado con todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Esas son las arras, la garantía de lo que va a venir. Y fíjense, ¿en qué tiempo está? Presente, activo, continuo, permanente, constante. Es las arras, ahora, ¿sí? Por lo tanto, es el anticipo real del cielo. Lo que estamos viviendo aquí en la tierra es solamente un anticipo, solamente una cuota muy pequeña de lo que vamos a vivir. Fuimos bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos rodeó. Fuimos sellados. Tenemos la marca de propiedad de Dios, la protección de Dios y el sello de que somos valiosos para Dios. Tenemos las arras, es decir, la garantía, el anticipo de lo que Dios tiene para nosotros. Y ahora vamos al siguiente. ¿Qué dice? La unción. Y acá dice, acá vamos a leer en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Esto lo voy a buscar. 1 de Juan, capítulo 2. Dice, Juan le escribe a los discípulos y le dice, pero vosotros tenéis, ¿cuándo? Ahora. No dice ya tuvieron, y tampoco dice van a tener. El tiempo es presente, activo, indicativo, continuo, constante, permanente, ahora. Pero vosotros tenéis ahora la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Tiene la Biblia abierta ahí en 1 Juan capítulo 2, versículo 20? Fíjense lo que dice el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción nos acompaña, la unción nos persigue, la unción nos rodea, la unción vive con nosotros. La unción está todo el día, continuamente, permanentemente con nosotros. En el Antiguo Testamento hay casos de unción. ¿Y a quiénes principalmente se los ungía? En el Antiguo Testamento había al menos 3 oficios, por así decirlo. No son oficios, pero para entenderlo, en los cuales estas personas recibían unción. Era el profeta que hablaba de parte de Dios. Era el rey que gobernaba en nombre de Dios. Y era el sacerdote que administraba en el templo delante de Dios. Hay otros casos en la Biblia donde también se habla de unción. Se ungía utensilios, se ungía algunos lugares específicos. Y hay otros casos en donde también
personas y personajes del Antiguo Testamento eran ungidos. Por ejemplo, los jueces. Hay casos de jueces que fueron ungidos. Pero principalmente, estos eran los tres oficios en donde para ejercer su función se ungían: profetas, reyes y sacerdotes. ¿Sí? ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción? Es la transferencia visible de autoridad. Es la transferencia visible de autoridad y capacidad para realizar la función. ¿Y de dónde venía esa unción? De Dios. Venía de Dios. Fíjense, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, cuando Samuel unge a David, hay una frase muy impactante. Dice: y desde aquel día en que Samuel, sacerdote, profeta, desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día comenzó la unción. Desde aquel día. Ahora, ¿qué dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9? ¿Y cómo lo enlazamos por nuestra vida hoy? ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9? Mas vosotros sois un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, ¿qué somos? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. ¿Quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Reyes y sacerdotes. Y nos falta uno, el profeta. ¿Qué dice Apocalipsis 19:10? Dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Es proclamar. Ese es el testimonio. Proclamar que Él es Señor y Salvador de nuestras vidas. Fíjense, busquen en Apocalipsis capítulo 19:10. Apocalipsis 19:10. Así lo entendemos bien. Dice: yo me postré a sus pies para adorar, dice Juan, que fue el que escribió Apocalipsis. Dice: yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo, el ángel dijo: mirá, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, soy igual a vos y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Retener, declarar, anunciar, predicar que Jesucristo es Señor y Salvador de nuestras vidas, ese es el testimonio de Jesús. ¿Y qué dice el versículo? Es el espíritu de profecía. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice Pedro, somos reyes y sacerdotes. Y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, también tenemos el espíritu de profecía. Por lo tanto, como en el Antiguo Testamento recibían unción, principalmente profetas, reyes y sacerdotes, a nosotros también el Espíritu Santo nos unge. Día a día, continuamente, permanentemente. ¿Y cómo dice en qué tiempo verbal está? ¿Se me fue? La unción. Presente. Tenéis la unción ahora, en este momento. No dice van a tener o ya tuvieron. El tiempo verbal es presente, activo, indicativo y continuo. La unción de Dios me persigue. La unción de Dios me sigue. La unción de Dios está conmigo continuamente, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que tenga en mi vida, sean las que fueren.
la palabra de Dios nos está diciendo que Él nos unge con su Espíritu en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? La siguiente, ya estamos por terminar. La siguiente, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Que griega trabajen en conjunto para el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio. 1 Corintios 3, 16. Perdón. 1 Corintios 3:16. ¿Dice eso? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde era eso? Perdón. La edad, Pablo. ¿Le podemos hacer una esgrima bíblico? Perdón, 1 Corintios 3:7. Ah, bueno. Yo me equivoqué. Está bien. Pero dice, ¿cómo es? ¿Lo podemos leer de vuelta? Por favor. Se tentó, Graciela. Perdón. 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo? ¿En qué tiempo está? Presente. Ahora, en este momento, cada uno de nosotros somos templo de Dios. En este momento. Y cuando se van a su casa, siguen siendo templo de Dios. Y hoy a la mañana lo fueron. Y mañana a la tarde también lo van a seguir siendo. Porque el tiempo es continuo, presente, permanente, activo. Vivo siendo el templo de Dios. Vivo siendo el templo de Dios. Fíjense lo que dice Juan 14:17. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo vive en nosotros, adentro nuestro. ¿Saben? La palabra mora, en griego, es la palabra oikeo. La palabra griega, oikeo, significa mora, vive. Y esa palabra oikeo viene de otra palabra que es oikos. ¿Y qué significa oikos? Significa casa. Casa. Entonces, es un derivado de la palabra casa. Oikeo significa que el Espíritu Santo de Dios en nosotros hace una casa. El Espíritu Santo no está de paso, no es un visitante, no es un huésped. ¿Qué es un huésped? Una persona que no vive con nosotros. Ya la palabra lo está diciendo, estamos hospedando a alguien, porque si no diríamos que está viviendo conmigo. Gabriela no es mi huésped, vive conmigo. Vive conmigo. El Espíritu Santo no es un huésped. Vive conmigo. ¿Por qué? Porque hizo su casa dentro de mí. Edificó su casa dentro de mí. Mora conmigo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo reposaba sobre algunas personas puntualmente, circunstancialmente, eventualmente, para algún propósito específico, para alguna situación en particular. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros, con nosotros. Por eso dice, lo de la vuelta, sois templo de Dios. El Espíritu Santo vive
mora dentro de nosotros. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se podía ir de las personas. Fíjense lo que dice, por ejemplo, David, en el Salmo 51, versículo 11, dice: no quites de mí tu espíritu. No quites de mí tu espíritu. ¿Por qué decía eso David? Porque sabía que el Espíritu Santo se iba. Y el ejemplo más concreto es cuando el Espíritu Santo se va de Saúl. En 1 Samuel 16:14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Se fue. ¿Sí? En cambio, el Espíritu Santo no se va a apartar de nosotros. Porque la mayor garantía que tenemos es la que dice Jesús en 14:17, dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor Jesucristo nos promete, es promesa de Dios. Y Dios, Jesucristo, cumple su promesa. Por lo tanto, morará en vosotros. Así que nosotros no podemos decir, como dijo el rey David, que no se quite de mí su espíritu, porque la promesa de Jesús es que va a morar conmigo. Y Jesucristo cumple. Ahora, fíjense lo que dice también. Dice: sois templo de Dios. Miren, sería algo sagrado para el pueblo judío. ¿Qué era? El templo. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar más sagrado de toda la tierra. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Se acuerdan hace unas reuniones atrás que estábamos hablando de Zacarías 4:6, cuando Dios ordena a Zorobabel que empiece a reconstruir el templo? En Esdras, Zacarías, Ageo, Ezequiel, Isaías mismo hablan de este acontecimiento, pero específicamente Esdras dice: y había muchos ancianos que conocían el templo anterior que lloraban a gritos, lloraban desconsoladamente, emocionados porque el templo se estaba volviendo a construir. Fíjense lo que representaba para ellos, para el pueblo judío, el templo. Lo más sagrado que podía haber. Lo más sagrado. Y acá Pablo está diciendo: el templo que está construido, donde Dios está, ahora cada uno de ustedes es el templo. Porque el Espíritu Santo que está en el templo, en ese edificio, ahora está dentro de ustedes. Fíjense la connotación, la potencia de esta declaración, la potencia que tenía, la fuerza que tenía. Ustedes ahora son el templo. Ustedes. Pero fíjense cómo comienza el versículo. Dice: ¿no sabéis? Dice, ¿no? Así dice, se le arranca así. ¿No sabéis? Y esto tiene dos implicancias o dos interpretaciones. No sabéis significa ya lo saben. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste? ¿Qué pasó? ¿Se te fue de la mente? Entonces es lo mismo que Pablo dice ahora. ¿No sabes que eso es el templo? ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste? Tantas preocupaciones tenés en el mundo, tantas circunstancias que no te gustan, tantos problemas, tanto. ¿Te olvidaste que sos el templo de Dios? Y si sos el templo de Dios, ¿te olvidaste que el Espíritu Santo mora dentro de vos? ¿Te olvidaste de eso? Entonces, lo que la palabra nos está diciendo ahora es: no te olvides, el Espíritu Santo de Dios está dentro tuyo. Pero recordad, fuiste bautizado, fuiste sumergido en el Espíritu Santo. Sos propiedad de Dios. Dios te protege. Dios da el aval de que sos valioso para Él. ¿Qué más dice? Tenés una garantía, tenés un anticipo, tenés un depósito de lo que va a venir. Y tenés la unción de lo alto.
el Espíritu Santo te rodea, te capacita, te da la fuerza. Y ahora vamos al último, por favor. Aparece la palabra llenura, ¿no? Y acá está en Efesios capítulo 5, versículo 18. Ser llenos del Espíritu. Y vamos a arrancar por el tiempo verbal. El tiempo verbal de esto dice ser llenos del Espíritu. El tiempo es presente, imperativo, pasivo, continuo. Vamos a desmenuzarlo. Tiempo presente, ahora, ya. Imperativo. Acá no me está diciendo, mira, te aconsejo que sea lleno, te sugiero que sea lleno. Mira, si me dejas a mí que haga un comentario, me gustaría que sea lleno. No, imperativo es una orden. Es una orden. Ser llenos. ¿Cuándo? Ahora. Pasivo. Yo no puedo ir y llenarme del Espíritu. Es el Espíritu que me llena. Por lo tanto, es pasivo. Es el Espíritu Santo el que me está llenando. Y continuo. No ahora, no mañana, no pasado y ya pasó, sino continuamente. ¿Saben cuál es la traducción literal del griego? Es seguir siendo llenado siempre. O hay otra versión que dice, manténganse siendo llenos. Y hay otra que dice, permanezcan siendo llenados. Parece como que está mal dicho en castellano, pero no hay otra forma de decirlo. Ser llenos continuamente, permanentemente, a cada momento. En Hechos capítulo 2, versículo 4, ¿se acuerdan ustedes? Fue el aposento alto. ¿Qué pasó ahí? Descendió el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y ahí todos los discípulos, todos los que estaban ahí, ¿qué pasó con ellos, con el Espíritu Santo? Fueron llenos. Pero en Hechos capítulo 4, versículo 31, unos cuantos días después, dice que los discípulos volvieron a ser llenos. Hechos capítulo 4, versículo 31. Y Hechos capítulo 13, versículo 52, dice que Pablo y Bernabé, cuando estaban haciendo la misión en Antioquía, los discípulos allí estaban llenos del Espíritu Santo. Y esto pasó varios años después. El ser lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, no es algo que hacemos una vez y nada más. Que para cómo no lo hacemos nosotros, es el Espíritu Santo que lo hace en nosotros. Por lo tanto, ser llenos es un mandato de mantener una plenitud constante en nuestra vida. Es una orden. Siempre decimos, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, pero también que es nuestro Señor. Y nuestro Señor nos dio una orden. Queda en cada uno de nosotros obedecer o no obedecer. Y la orden es ser llenos. La orden es ser llenos. No nos podemos dar el lujo de no estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Es una condición para nuestra vida. Es una condición necesaria para nuestra vida. Lucas capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Permanentemente. Y eso lo vimos el jueves pasado. De todo lo que Jesús hacía desde el comienzo de su ministerio en un estado espiritual continuamente lleno del Espíritu Santo. Lo vimos el jueves pasado. Y Hechos capítulo 6, versículo 3 dice que hasta los diáconos de la iglesia, los que servían en la iglesia, Hechos capítulo 6, versículo 13, versículo 5, dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Llenos. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo es una condición habitual, permanente, continua y obligatoria en nuestra vida. No es algo que podemos no tener.
El domingo el pastor hablaba de el amor. El fruto del Espíritu es amor, paciencia, paz, amabilidad. Y esas son las características y el carácter del cristiano. Y es el fruto del Espíritu, es la condición visible de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y no vamos a tener ese carácter del cual el pastor hablaba el domingo y el domingo anterior. Ya me vi 3 veces la predicación del domingo. Y no vamos a tener esa condición y el fruto del Espíritu Santo si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo. No lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. Así que si queremos crecer en Jesucristo, nuestra condición necesaria y fundamental es crecer. La llenura no se mide por experiencia emocional, no es que yo me emociono y eso significa que estoy lleno del Espíritu Santo. Se mide por el fruto. Se mide por el fruto. Cuando vemos hermanos que no reflejan el amor de Dios, el diagnóstico es fácil. Dios no nos llamó a jugar, simplemente lo miremos para nosotros mismos. El diagnóstico es fácil. Me falta ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, ya terminando, nos bautiza, nos sella, nos da la garantía que son las arras, nos unge, hace morada en nosotros, hace casa en nosotros y nos llena. Pero para todo esto, necesitamos una condición. Y es decirle sí al Señor. Eso es lo que el Señor no puede hacer. El Señor necesita tu decisión, mi decisión. El Señor quiere hacer todo esto, pero necesita que nosotros digamos sí. Dios quiere que esta palabra de hoy realmente nos haya hablado, porque desconocer muchas de estas cosas hace que nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras dificultades, todo lo que hay alrededor nos abrume, nos sobrepase, nos enceguezca, nos bloquee. Pero si yo sé que tengo la protección de Dios, que estoy sumergido en el Espíritu Santo de Dios, que el Señor Jesucristo hizo casa dentro de